¿Sabías que España ha tenido otra reina a la que llamaban loca? Sí, y se paseaba desnuda por palacio, no se bañaba y eructaba delante de los cortesanos sin ningún tipo de control. Su marido también llegó a encerrarla y su familia ni siquiera la bautizó. Pero, ¿por qué? En este episodio descubrimos a Luisa Isabel de Orleans, la esposa de Luis I, el rey más breve de España. Ah, y otro detalle que te va a dejar perplejo: Luisa limpiaba los cristales de palacio desnuda y lanzaba ventosidades sin ningún tipo de discreción. Seguro que estás pensando, ¿por qué hacía todo esto? Quédate hasta el final del vídeo para entender a esta joven francesa que se pasaba el protocolo palaciego por el Arco del Triunfo. Luisa Isabel nació el 11 de diciembre de 1709 en el Palacio de Versalles. Era hija de Felipe II de Orleans, regente de Francia, y de Francisca María de Borbón, hija ilegítima del rey Sol. En teoría era una princesa privilegiada, en la práctica fue una niña criada en el abandono. Sus padres esperaban que fuera un varón, pero sus deseos se vieron frustrados cuando Luisa vino al mundo. Tanto es así que ni siquiera la bautizaron, ni le pusieron nombre. La llamaban Mademoiselle de Montpensier. Con tan solo 5 años la llevan a un convento al norte de París, donde vivirá hasta los 13 años sin ningún tipo de educación, control ni preocupación por parte de ningún adulto. Era lo más parecido a un animal salvaje. Su padre era conocido por sus excesos, su libertinaje y sus fiestas escandalosas. Su madre, una mujer rígida y fría, apenas mostraba afecto por sus hijos. Luisa Isabel creció sin cariño, sin contención emocional y en un ambiente donde el protocolo era más importante que la ternura. No tuvo una educación adecuada y mucho menos una preparación emocional para lo que le esperaba. Desde muy joven mostró un carácter inestable, con episodios que hoy podríamos interpretar como ansiedad, compulsiones, incluso trastornos de conducta, pero en aquella época todo eso se resumía en una palabra: locura. Cuando cumplió 12 años la prometieron con Luis, uno de los hijos de Felipe V de España, y fue entonces cuando se dieron cuenta de que la niña no estaba bautizada, pero enseguida prepararon todo para que Luisa tomara todos los sacramentos antes de ir a España. Con solo 12 años fue casada con Luis, el primogénito del rey Felipe V de España. Él tenía 15 años. El matrimonio fue una decisión política para afianzar la alianza entre Francia y España, pero nadie pensó en lo que significaba unir a dos adolescentes desconocidos, inexpertos y absolutamente solos. La boda se celebró en enero de 1722, en Lerma, y fue más un acto diplomático que un rito íntimo. La relación comenzó con dificultades. Luisa no hablaba español y su personalidad desinhibida y excéntrica contrastaba con la solemnidad de la corte española. Pero Luis, joven, tímido y emocionalmente frágil, sí pareció mostrar afecto sincero hacia ella en los primeros tiempos. Luisa llegó a una corte que era todo lo contrario a la francesa: rígida, ceremonial, obsesionada con el control. Su carácter impulsivo y su desprecio por la etiqueta la convirtieron en el centro de todas las miradas y de todas las críticas. Se decía que no se peinaba, que salía descalza, que hablaba sola, incluso que se paseaba desnuda por los pasillos de palacio. Algunos lo contaban como una anécdota, otros como un escándalo, pero todos lo repetían con la misma conclusión: aquella muchacha estaba desequilibrada. Algunos testimonios apuntan a que Luis estaba encandilado por la belleza y el carácter alegre de su esposa. Incluso intentó protegerla en los momentos en que su comportamiento generaba escándalos. Se dice que cuando Luisa fue acusada de pasearse desnuda o de tener conductas inadecuadas en palacio, Luis intentó justificarla, alegando que era demasiado joven y que se adaptaría con el tiempo. Pero esa defensa no duró mucho. Luis estaba presionado por su padre y por toda la corte, que consideraba que la reina era indigna del cargo y una amenaza para la imagen de la monarquía. La influencia de la reina madre Isabel de Farnesio fue determinante. No soportaba a su nuera y movió hilos para aislarla. En un momento crítico, Luisa Isabel fue encerrada por orden del propio Luis, por motivos de salud mental. Fue un encierro breve y posteriormente se reconciliaron, pero ese episodio muestra el deterioro de la relación. Luis, a pesar de su aparente afecto inicial, carecía de carácter para enfrentarse a las presiones externas y terminó cediendo. No se sabe si ella llegó a amar a Luis, pero lo cierto es que durante su enfermedad fue la única que permaneció a su lado. Luis contrajo la viruela en el 1724 y Luisa Isabel lo cuidó día y noche. Algunos cronistas de la época, incluso los más críticos con su comportamiento, reconocen su entrega absoluta. Se contagió, se debilitó, pero no se separó de él hasta su muerte.
Este matrimonio fue la historia de una alianza política condenada desde el principio, de dos jóvenes rotos por un sistema que los utilizó y los separó, pero también fue por momentos una historia de cariño y cuidado mutuo, dentro de un entorno completamente adverso, y sobre todo fue una muestra de cómo la vida íntima de las mujeres reales estaba atravesada por la presión, la vigilancia y la imposición constante. El 15 de enero de 1724, Felipe V sorprendió a todos al abdicar en su hijo Luis, de tan solo 17 años. La decisión fue insólita. Felipe alegaba estar cansado y enfermo, pero en realidad seguía manejando los hilos del poder desde la sombra. La abdicación fue más formal que efectiva y dejó a Luis y a Luisa Isabel un trono envenenado. Con este acto, Luis se convirtió en el primer rey nacido en España de la nueva dinastía Borbón y Luisa Isabel fue proclamada reina consorte. Una adolescente marcada por la etiqueta de loca, convertida de golpe en la mujer más visible de la corte española. Desde el inicio, Luis mostró voluntad de gobernar, pero carecía de experiencia, firmeza y apoyos. Quiso rodearse de nuevos ministros más jóvenes y apartarse de la influencia de su padre, pero sus intentos reformistas fueron tímidos y rápidamente neutralizados. Los embajadores franceses lo veían como un joven débil, con escasa energía política. Luisa Isabel, por su parte, no tuvo ningún poder real. Su papel fue puramente decorativo, y ni siquiera eso logró desempeñarlo de acuerdo a las exigencias de la corte. Sus gestos espontáneos, sus risas fuera de lugar, su escasa contención social, seguían escandalizando a la nobleza. En un ambiente profundamente misógino y conservador, se la consideraba una amenaza para la imagen de la monarquía. Cualquier comportamiento fuera del canon era visto como inaceptable. No se le permitía brillar, ni opinar, ni siquiera equivocarse. Fue una reina invisible y despreciada, encerrada en un protocolo que no entendía y en una institución que la rechazaba. El reinado duró apenas 7 meses. En julio, Luis contrajo la viruela. La enfermedad lo debilitó rápidamente. Durante su agonía, fue Luisa quien estuvo a su lado día y noche, cuidándolo, velándolo, acompañándolo en su último suspiro. Luis murió el 31 de agosto de 1724 y con él murió también el breve experimento de transición dinástica. Felipe V volvió al trono de inmediato, como si nada hubiera pasado. Luisa quedó viuda, sola y sin lugar en la corte española. No dejó herederos, no dejó un reinado memorable, pero sí dejó una historia política silenciada, la de una reina adolescente expulsada del poder sin haber tenido nunca la oportunidad de ejercerlo. La muerte de Luis I el 31 de agosto de 1724 marcó un punto de inflexión brutal en la vida de Luisa Isabel. A sus apenas 15 años ya era viuda, huérfana política y para la corte española un estorbo diplomático. Nadie quiso hacerse cargo de su destino. La decisión de expulsarla fue rápida, fría, calculada. La orden vino directamente del entorno de Felipe V, quien volvió al trono apenas muerto su hijo. Aunque había abdicado, seguía considerándose el verdadero soberano. Él y su segunda esposa, Isabel de Farnesio, no querían dejar en palacio a una figura que consideraban incómoda, imprevisible y políticamente inútil. Isabel de Farnesio, en particular, había detestado desde el principio a su nuera, no solo por su comportamiento escandaloso, sino porque la veía como una amenaza a la dinastía que ella intentaba consolidar a través de sus propios hijos. Fue ella quien presionó con más fuerza para que Luisa Isabel fuera apartada de inmediato, eliminada del escenario sin dejar rastro de su breve reinado. No hubo duelo oficial, ni homenajes, ni luto prolongado para la viuda del rey. En apenas unas semanas, Luisa fue trasladada discretamente al Palacio de Guadalajara, en condiciones poco claras. Allí pasó un breve periodo. Es lo que hoy llamaríamos un arresto domiciliario, sin funciones, sin trato de reina, sin consuelo ni acompañamiento. Después, en enero de 1725, fue repatriada a Francia. El mensaje era claro: España ya no tenía lugar para ella. La viuda adolescente fue devuelta como un objeto inservible, como si su papel se hubiera agotado y no mereciera ya ni siquiera el respeto institucional. Su salida del país se hizo sin honores, sin reconocimiento y con una carga de humillación difícil de imaginar. No eligió marcharse, fue expulsada, y no por delitos ni traiciones, sino por ser quien era, una mujer demasiado libre, demasiado inestable, demasiado incómoda para el rígido molde de la corte borbónica. Cuando Luisa cruzó de nuevo la frontera hacia Francia en enero de 1725,
1905 no era recibida como una reina viuda, sino como una carga incómoda. Ni su familia ni la corte francesa sabían muy bien qué hacer con ella. Su padre, Felipe II de Orleans, no la acogió con afecto. De hecho, ni siquiera la recibió personalmente. Nunca se había preocupado por ella, ni en su infancia, ni en su viudedad. Luisa fue recluida en el castillo de Vincennes, una residencia real usada tradicionalmente como lugar de retiro o confinamiento. Oficialmente no era una prisión, pero para ella sí lo fue, un exilio interno disfrazado de reclusión decorosa. Se decía que tenía arrebatos de histeria, que se negaba a comer, que hablaba sola. Todo lo que hiciera era interpretado como un síntoma de enfermedad mental. En Vincennes, Luisa vivió prácticamente sola, rodeada de criados que no la respetaban y de médicos que no la entendían. No tuvo compañía, ni educación, ni propósito, solo vacío, rutina y olvido. Después de 2 años en Vincennes, fue trasladada al Palacio de Luxemburgo, donde siguió bajo vigilancia. Su salud mental nunca se recuperó del todo. Sufría episodios de angustia, se aislaba durante días. Era una mujer rota, no solo por el dolor, sino por una sociedad que la había destrozado sin darle jamás una oportunidad real. Murió el 16 de junio de 1742, con apenas 32 años, en soledad, sin poder, sin reconocimiento, sin amor. Está enterrada en la iglesia de San Sulpicio, en París. Su nombre apenas aparece en los libros de historia, pero su vida merece ser contada, no como una anécdota escandalosa, sino como un testimonio de lo que ocurre cuando una mujer no obedece las reglas que otros han escrito para ella. La historia ha sido cruel con Luisa. Se le ha recordado como una loca, una vergüenza para la monarquía. Pero si miramos con otros ojos, ¿y si fue simplemente una mujer que no encajó en un mundo hipócrita? Desde pequeña vivió sin afecto, se le casó con un desconocido, se la criticó por no adaptarse a una corte que la despreciaba, se la encerró por no comportarse como debía. ¿Era tan extraño que su reacción fuera caótica, desesperada e incluso destructiva? Luisa no fue una reina excéntrica, fue una niña usada como una moneda política, una esposa sin apoyo, una viuda condenada al silencio. Su locura fue quizás su única forma de protesta. Luisa Isabel de Orleans fue mucho más que la reina loca. Fue una joven marcada por la desidia de sus padres, víctima de un matrimonio impuesto, incomprendida por una corte que jamás la aceptó y silenciada por una historia que solo quiso recordar sus escándalos. Hoy, al recuperar su voz, no solo hacemos justicia con ella, también nos preguntamos, ¿cuántas otras mujeres fueron etiquetadas de locas solo por no someterse? Si te apasiona la historia oculta detrás de estas grandes mujeres, suscríbete y descubre más secretos del pasado que cambiaron el mundo.